Hoy le ponemos bienvenidos. Hoy le ponemos un tema específico a esta serie sobre cómo mejorar la justicia, porque es el más polémico y el más atractivo. ¿Qué aprender del ejemplo de El Salvador? Hemos denominado al penúltimo programa de la serie de 7, sexto capítulo. Es hoy, que va a procurar analizar algunas proximidades, similitudes, condiciones, paralelismos entre lo que sucedió y sigue sucediendo allá y lo que empezó y se está agravando acá a propósito de la coyuntura particular que tiene que ver con el hartazgo de jueces corruptos y de fiscales pusilánimes, a partir de que el Ministerio del Interior se decidió a dar nombres, pero desde luego no basta con el escarnio público. ¿Cómo empezamos? Con una cosa similar que ocurrió en El Salvador y lo que dijo el presidente Bukele por entonces. Ir viendo cómo se desangra en nuestro país, que sigan matando, que sigan extorsionando, que sigan robando, que sigan violando, que sigan asaltando, que sigan amedrentando. ¿Qué opción tenemos? Porque me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los 3 días salían libres por jueces corruptos. Ya dicen defender la Constitución, son cómplices de los pandilleros. Y no lo digo yo, ustedes lo han vivido durante años, llevando a esos criminales tras las rejas y los jueces liberándolos. Hace unos días agarramos a un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado 7 veces, capturado. Entre 2005 y 2016 lo capturaron ustedes 7 veces. Y las 7 veces salió libre. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Acaban de oír al presidente Nayib Bukele de El Salvador decir que allá los habían capturado y liberado hasta 7 veces algunos delincuentes. Aquí 10, 12, 22, algunos 30. Bueno, frente a eso, empezó un proceso extraordinario, ¿ya? Que en pocas palabras, durante una de sus intervenciones en la ONU, el presidente Bukele destacó porque se había hecho en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. No hay ni una sola receta, ni una sola fórmula que funcione para todos por igual. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Aquí la hay, y de muchos, de los policías, de las Fuerzas Armadas principalmente, del presidente Noboa, que ha marcado el camino, y del ministro del Interior, que ha corrido riesgos superiores a los imaginables hasta ahora. Pero evidentemente una actitud valiente no basta. ¿Qué más se precisa? Ni siquiera para obtener resultados como los de El Salvador, que es un proceso irrepetible, pero imitable, adaptable, posible, aleccionador o nada de eso. Y aquí tenemos que resignarnos nada más a ir a inspeccionar la gran cárcel, ver algunas conclusiones y escuchar algunas recomendaciones. De eso vamos a hablar en los próximos 60 minutos con el doctor Juan José Hidalgo, penalista, y desde Exteriores con el constitucionalista André Santos Espinosa. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu cuerpo
Tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, les recuerdo que esta serie de 7 programas concluye el domingo con el 7º precisamente y la presencia del presidente de la Corte Nacional, doctor José Swing. Dada la acogida, la polémica, las repercusiones y avances generados, por lo menos a nivel de opinión, haremos un último de conclusiones que será el día lunes. El doctor Juan José Hidalgo Huerta es nacido en marzo 7 de 1974, casado, una hija. Fue colaborador externo de una publicación denominada Delincuencia Organizada, Límites Dogmáticos. Tiene otras sobre criminología para la paz y victimología penal y delincuencia, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, máster en Cultura de Paz, Educación, Conflictos y Derechos Humanos, especialista en Derecho Penal Económico, abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, diplomado en Teoría de Argumentación Jurídica, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas con estudios de posgrado. Me recordaba a él que hace 3 años casi fue la primera vez que lo invitamos a TC Televisión cuando tratamos un tema cercano. Doctor, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuánto del modelo Bukele, especialmente en lo aplicable al control y remoción de jueces que iremos repasando, saneamiento, renovación de la justicia, se puede aplicar aquí con esta ley de integridad pública que ha abierto una puerta, aunque muy estrecha? Bueno, se puede tomar mucho. Creo que hemos avanzado bastante con la ley de solidaridad, sobre todo en lo que es el procesamiento penal de las personas que están relacionadas a un conflicto armado y los delitos conexos, porque se va a poder todo hacer en 90 días. Creo que hemos avanzado también con la ley de integridad del Estado, en donde también se ampliaron las penas para el delito de prevaricato, fraude procesal, y también se aumentaron las penas o las medidas socioeducativas para los menores infractores. Ya, ahí hay una disposición que es la que decía yo, abre una puerta pero muy estrecha. Por primera vez, sin concurso, sino con evaluación y de una manera expedita, la Ley de Integridad Pública permitirá, si se declara en emergencia la función judicial, hay un informe técnico que sustente eso del propio Consejo de la Judicatura, al presidente de ese organismo, con decisión del Pleno, remover jueces y fiscales y reemplazarlos sin el procedimiento usual. ¿Cómo aprovechar esto para prestigiar la iniciativa y no arruinarla? Bueno, yo lo primero que haría es declarar la emergencia. Segundo, hacer esos contratos ocasionales para jueces y fiscales. Y tercero, empecemos con las evaluaciones. Porque si nos quedamos sin funcionarios, ¿cómo se juzga? ¿Qué hay que evaluar con jueces como este? Quito es el apellido, que trajeron de Manabí, lo llevaron a Quito, a la capital, el apellido de él también es así por si acaso, para esta nueva modalidad de jueces constitucionales por distritos que armaron, para que no sea cualquiera, y terminó siendo peor que los existentes. A ver, el asunto es que nosotros, los usuarios de la justicia, tenemos que pelear un poco más para que este tipo de cosas no ocurran. El problema es que nosotros mismos, los abogados, vemos estas injusticias, nos damos cuenta de esto y no denunciamos ante el Consejo de la Judicatura porque no, estamos ya, como quien dice, acostumbrados. En lo personal yo no soy así. Yo si hago las apelaciones pidiendo que se declare jurisdiccionalmente un error, un dolo,
y también hago mis denuncias ante el Consejo de la Judicatura. En el caso de Quito, creo que fue el doctor Luis Felipe Rodríguez quien hizo la denuncia y nos hizo un gran favor a todos los que hacemos derecho penal. Bueno, ¿qué tal si empezamos, en vez de hacer evaluación de horrores evidentes, haciendo una lista de prioridades, pidiéndosela por un lado a la academia, que no se querrá meter, seguramente se querrá meter a proponer, no a señalar, a abogados litigantes, a colegios de abogados, a opinión pública, a publicaciones de prensa, que tienen algún sustento? Bueno, tanto dicen que hay corrupción de la justicia. A ver, pues comience. Yo esta mañana nomás en el programa de Radio Centro di un par de nombres. ¿Por qué no comenzar así si es tan grotesca la violación diaria? Porque realmente quien debe declarar esto es un juez superior cuando se hace una apelación o Consejo de la Judicatura cuando se hace una denuncia. De ahí lo que tenemos nosotros es simplemente la voz, salvo que en esa declaración de emergencia que haga el Consejo, que tiene que hacerla, se permita que otros actores participen. ¿Es posible que abra así el abanico y diga declaratoria de emergencia? Vamos a proceder en este sentido. Aquí hay un mecanismo expedito. A ver, traigan un mínimo prontuario o denuncia de cada uno. ¿Se puede? Se puede. Si las denuncias de muchos jueces están en el sistema del Consejo, se puede. Y además necesita la ayuda de la academia y de otros organismos, porque sin data no soluciona nada. Y el Consejo de la Judicatura no tiene cómo darnos esa data. Ya, entonces, quienes deberían comenzar haciendo las denuncias primeros son los comandantes de policía y los funcionarios de gobierno, que son los que más se han quejado. Y los usuarios. Los usuarios tenemos que quejarnos y presentar los recursos legales, porque si los usuarios, que somos los que más sufrimos, no hacemos nada, somos cómplices también. Cuando usted reclama eso de los usuarios, ¿se refiere a los abogados litigantes o a los clientes? A los abogados litigantes, porque no puede ser que en nuestras narices, yo he tenido casos de extorsión en donde tuve que salir corriendo de una sala porque estaba amenazada mi vida, me lo dijo el policía, porque vamos a meter preso a alguien que se lo encontró en extorsión y que se pudo rescatar a la víctima. Por supuesto que puse la queja correspondiente. Ok, hay un camino. Hay una posibilidad, hay un jurista, no creo que sea el único, no debe ser el único, que está dispuesto a contribuir en este proceso que se ha abierto aquí. Pero el programa es para examinar cómo lo hizo Bukele en El Salvador. Antes de eso, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme, Canal 15 o 709, ambos Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. RTU nos pone en estas dos cableras y en todas las demás del país, gracias a lo cual llegamos a 45,000 hogares que se conectan en directo cada noche. De paso, el programa ha estado emitiéndolo con bastante retraso, RTU, en los últimos días, que es bastante retraso, 8, 10 minutos. Aparte de que por alguna razón tienen que resolver ellos o nosotros, la imagen sale siempre muy comprimida en RTU y producto de la transmisión o la conversión se pierden a veces ciertos detalles de la periferia del rectángulo que es el encuadre de televisión. En radio nos ven por 101.3 Radio Centro en audio y en imagen y en sus plataformas digitales, por eso digo nos ven. Nos siguen por Candela con K 89.3 FM en Manabí desde Puerto Viejo. Misma frecuencia, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. En Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Mañana de 8 a 9, Félix Narváez en Radio Sucesos y a las 13 horas, el de debate de Centro Digital. Ok, recapitulemos, pongamos las cosas en contexto. De acuerdo a este reporte que comienza recordando que Nayib Bukele, de 37 años, fue elegido presidente de El Salvador. Nayib Bukele, de 37 años, es elegido presidente de la República. Primero que hicimos fue asegurar estar del lado de Dios y del pueblo. Este antiguo ejecutivo y empresario declaró la guerra a las bandas. Podemos acabar con este cáncer. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa.
para la rata, por supuesto. El presidente libra una guerra implacable contra ellos, dándoles caza por todo el país. Como resultado, la población reclusa se ha triplicado en 4 años. Se ha construido un centro penitenciario especial, el CECOT, la mayor prisión de América Latina. Tenemos seguridad arriba, en el área de pasarela, donde tenemos un control visual. En las calles, la población empieza a recuperarse. No bajan y... pero tienen miedo a salir. Las ONG condenan las estrictas condiciones de las cárceles. Vamos a ver a nuestra familia. ¿Es realmente la megaprisión CECOT un elemento disuasorio contra la delincuencia? Señor, ¿el teléfono se cortó aquí o no? Sí, se corta la señal. Los inhibidores impiden cualquier comunicación telefónica en un radio de 2 kilómetros alrededor de la prisión. El objetivo es impedir que los miembros de las bandas ordenen asesinatos desde sus celdas. Frente a nosotros, un recinto de hormigón armado de 11 metros de altura, capaz de resistir el ataque de un tanque. Equipado con 19 torres de vigilancia, guardias con fusiles de asalto y una alambrada eléctrica de 15.000 voltios. Una maravilla tecnológica, motivo de orgullo para el presidente Bukele. No fue así de fácil, desde luego, ni fue así de rápido como el reportaje da recuento. Noten que Bukele empieza invocando a Dios y al pueblo para respaldarse en sus acciones, pero vuelvo a la parte jurídica con el jurista. Otra característica de ese saneamiento de la justicia fue ignorar completamente lo que dicen organismos internacionales de derechos humanos y en algunos casos forzar la Constitución. Otros dicen que declarándose dictador, otros dicen que dentro de los máximos que se permitían, para cambiar los jueces que se oponían a este tipo de cambio, y luego también el Congreso, que no quería aprobar un préstamo de 109 millones de dólares, que podía financiar lo que requería la policía. Hay condiciones para hacer una cosa parecida aquí. A ver, digamos, el asalto a la asamblea con la policía y los militares, y una vez que se obtuvo la mayoría, la destitución del fiscal y el cambio de los jueces, es complicado desde el punto de vista jurídico. Es decir, queremos los resultados de El Salvador, pero tenemos que estar pendientes de que en este contexto de guerra no podemos ser tan legalistas, no, si queremos resultados inmediatos. ¿Usted está convencido de que estamos en un contexto de guerra? Estamos en guerra, pero... ¿Quién lo dice? ¿Cómo se define? Pero a ver, vamos a ver. En enero del año pasado se asaltó un canal. Antes de eso hubo 2 masacres de más de 400 y pico de muertos. Ese mismo día del asalto al canal llenaron de bombas la ciudad. Hace poco, la ciudad de Guayaquil ha sido atacada con bombazos en pleno centro comercial. Hay sectores enteros donde la soberanía del Estado no existe. Y hace muy poquito, 11 militares fueron asesinados por Comando Sur de Fronteras. Y hoy amanecimos con otro militar muerto. Si no estamos, o sea, en cualquier lugar del mundo, usted ataca a un militar, estamos en guerra. Ya ven ustedes por qué la presidencia le ha invitado, pero hay algo más. Yo le decía que repasaba su cuenta de X y él ha emitido recientemente 3 conceptos impresionantes en la línea de lo que acaba de definir. El derecho no necesita ceder ante lo ilícito. Cuando otros ya se rindieron, yo recién empiezo. No existe responsabilidad penal sin que la conducta no sea penalmente relevante. A esto último voy. Usted ha dicho que sería complicado asumir una actitud como la de Bukele, y ya vamos a ver qué fue exactamente. Es un asalto al Congreso en El Salvador, pero no ha dicho que sea ilegal. A ver, romper el Estado constitucional es atentar también contra el Estado, ¿no? Pero, insisto, estamos en un contexto de guerra. Y creo que en ese contexto de guerra se abren, digamos, o podríamos buscar los mecanismos
para hacer las cosas mejor y más rápido. De eso se trata la iniciativa que hemos desarrollado 7 días. Y de ir viendo cómo se ensancha la puerta que hoy escribí, estrecha a partir de definiciones como las de nuestro invitado. Y para seguir en esa misma línea, volvamos a la historia y repasemos lo que ocurrió en El Salvador desde que Nayib Bukele asumió el cargo al momento de esa reseña hace 4 años. Desde que Nayib Bukele asumió el cargo hace 4 años, la policía ha arrestado a más de 75,000 pandilleros. Estas detenciones fueron difundidas en las redes sociales del presidente. El principal responsable de estas políticas es Gustavo Villatoro, la mano derecha del presidente y ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Estamos luchando contra una organización terrorista que implementó en este país por más de 20 años y lo vamos a destruir hasta el último. ¿Cuándo va a terminar el régimen de excepción? Hasta que capturemos al último miembro de esas organizaciones terroristas en suelo patrio. Y sabemos el significado de cada uno de ellos. Aquí está la pertenencia a la estructura terrorista, MS, y aquí está la identificación de a qué clica pertenece. No puede venir alguien y a decir, es que yo tengo tatuajes artísticos. Tatuajes artísticos no son nuestros objetivos. Que nosotros sabemos muy bien quiénes son nuestros objetivos. Ellos representan su pandilla. 18 revolucionarios, 18 sureños. La MS es Mara Salvatrucha. ¿Dónde la camisa? Barrio 18 y MS 13. Las dos bandas rivales que solían masacrarse mutuamente por el control del país se ven ahora obligadas a convivir. ¿Tienen miedo de la organización aquí o cómo se...? No, el sistema de seguridad que nosotros tenemos, con el que nosotros contamos. Tenemos seguridad arriba, en el área de pasarela, donde tenemos un control visual las 24 horas del día. Hay un agente de seguridad por módulo de celda. Son unos 40 guardias por ala. Y mientras veíamos esta otra reseña del sistema carcelario y de cómo empieza el mecanismo represivo, me hacía un comentario nuestro invitado, que aquí tenemos una ventaja, dijo usted, doctor. La ley de solidaridad, que declara las zonas de conflicto armado y ya no habría necesidad de estado de excepción. Es decir, no estamos en estado de excepción, sino en estado de guerra. Estamos en estado de guerra. Es una ley para un estado de guerra, la que se ha hecho. Pero no hay que declarar previamente el estado de guerra. Se tiene que declarar la zona en conflicto, por supuesto, según la ley. ¿No? Eso es mediante un informe de las entidades correspondientes y el presidente de la República, mediante decreto, lo dice y lo indica. Si tenemos esa ventaja, no esperemos que la Corte Constitucional no la tire abajo. ¿Esa ventaja permitiría actuar cómo? Bueno, si usted declara, por ejemplo, Nueva Prosperina como una zona en conflicto, podría mandar, qué sé yo, 5.000, 10.000 militares, cercar, ¿no? Permita estar allí permanentemente, ¿no verdad? Asediar a los criminales y no hacer lo que pasa ahora, que se hace el Apolo 23, el Apolo 24, entro una madrugada, me voy, se van, regresan. Sí, hay que hacer lo que hizo El Salvador. El Salvador mandaba 11.000 efectivos, cerraban, sitiaban un lugar y se detenían a las personas. Y cernían casa por casa. Casa por casa todos los días. Ok, eso presupone tener una cárcel igual de gigante, si no de nada vale que los detenga, Si no, donde los lleva. Si no tenemos cárceles, mejor ni empecemos. ¿Puede repetir la frase? Si no tenemos cárceles, mejor ni empecemos. Y la otra, si las tuviéramos, ¿de qué sirven si no tenemos jueces distintos? Sí, a ver, si las tuviéramos y tuviéramos jueces distintos, mire que le voy a cambiar, no va a pasar nada, porque con ese sistema nacional de control de cárcel, Servicio Nacional de Cárceles, sí, SNAI. Eso no sirve para nada. Okay. Cuando volvamos, seguiremos explorando otras alternativas, esta vez con un constitucionalista, el doctor Andrés Santos Espinosa. Empezar bien por lo urgente ahora, para liberar la justicia de la mafia, será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no,
La oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Aquí. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del espacio es menos de 24 horas después, en realidad al día siguiente, 6 de la mañana, por OnePlus, canal 14, en las 3 cableras que lo reproducen, que son CNT, Claro TV y Extreme. Lo que pasa es que el orden de la pantalla es CNT, Extreme y Claro TV, ¿verdad? Tengo ojos de este lado también. Zapping es canal 41 para OnePlus, si lo buscan en Zapping. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su página principal y portal de noticias, apenas concluye. Doctor Andrés Santos Espinosa, gracias por conectarse desde exteriores. Como constitucionalista, digo yo, si la Constitución privilegia el bien común, el bienestar general, hay una forma de hacer prevalecer ese principio constitucional sobre leyes vigentes y otras nuevas que en este momento posibilitan un sistema más expedito para lo que aquí nos ocupa en principio, es decir, remover jueces y fiscales y poner otros honestos y capaces. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Absolutamente, estoy de acuerdo. En este momento, el Ecuador tiene un sistema judicial fallido. A diario vemos cómo jueces y fiscales liberan a delincuentes peligrosísimos. Se necesita una depuración urgente, porque el estatus jurídico de nuestra nación se llama conflicto armado. Todas las normas constitucionales tienen que interpretarse en función de la realidad jurídica y fáctica que nos encontramos. Es un conflicto armado. Estamos hablando de más de 60.000 miembros de grupos de delincuencia organizada y una justicia y un sistema judicial que tiene la potestad de privar o no de libertad al enemigo militar del país. Volviendo al caso El Salvador, como dije en otra instancia del programa, la fórmula allá fue llevar la Constitución o estirarla al máximo posible, si quieren, según otros, forzarla, primero, para lograr ese crédito de $109 millones. Y luego, cuando ganó Bukele a medio periodo las elecciones legislativas, cambiar de inmediato los 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo cual facilitó una serie de mecanismos y pudo poner en marcha la tercera fase de su plan de control territorial. ¿Cuánto de eso es adaptable aquí o nada lo es? Con respecto a que si Nayib Bukele violó o no la Constitución para tener ese logro, ese gran éxito que tuvo en su país, primero tenemos que considerar lo siguiente. Los que lo acusaron a él de violar la Constitución, ¿quiénes fueron? Organismos, activistas de derechos humanos, abogados, hipergarantistas, que creen que inclusive en un conflicto armado tienes que mantener las mismas garantías. Esto no es así. Tanto el derecho internacional de los propios derechos humanos dispone que en tiempos de grave crisis, como una guerra interna, las garantías se pueden suspender. Eso fue lo que aplicó Nayib Bukele en El Salvador. Ahora, en el Ecuador, no podemos olvidarnos, la Corte Constitucional no solo es un órgano de justicia constitucional, es una instancia de poder y es un actor político que cuando decide políticamente. No nos olvidemos,
Cuando fue en el 2019 la sentencia del fallo sobre el matrimonio igualitario, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Reinterpretó totalmente el texto literal de la Constitución. Lo interpretó, decía, matrimonios entre hombre y mujer. Y la Corte, basado en una postura política, ideológica, reinterpretó y permitió el matrimonio igualitario. Es decir, cuando la Corte quiere, puede hacerlo. También, no nos olvidemos, la Corte genera políticas públicas en sus fallos. Ok, una última cosa antes de que se corte la comunicación. Frente a lo dicho, en el supuesto de que Bukele hubiera violado la Constitución, pero sin necesidad de que lo haya hecho por las explicaciones que usted y el invitado en el set, el doctor Hidalgo, están dando. A la luz de los resultados, ¿valió la pena y tiene sentido, otra vez extrapolando el ejemplo a nuestro caso, tiene sentido empezar a planificar algo similar aquí? En El Salvador, con Nayib Bukele, fue un factor de diferencia el hecho que el presidente de El Salvador ordenó la detención de más de 65,000 terroristas. 65,000 detenciones y procesamientos penales en 9 meses. Estamos hablando de un nivel de procesamiento industrial, colectivo, porque solo de esa manera pudo pacificar ese país que se encontraba en una grave crisis muy similar a la nuestra. En este momento tenemos que recordar, en un conflicto armado, la prioridad es privar de libertad al enemigo de la patria. La neutralización que se hace en nuestro caso, que es un conflicto armado con un enemigo que se camufla de civil, que se esconde, que no da la cara, no es bombardearlo. No se puede bombardear a una ciudadela, no se puede bombardear un barrio. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la finalidad? Privar de libertad. Los convenios de Ginebra, que son las leyes de la guerra, las leyes que rigen estos momentos, disponen lo siguiente: el jefe de Estado puede ordenar el internamiento de estas bandas, de estas organizaciones criminales combatientes. Para el efecto, lo que tiene que realizar inmediatamente el presidente es una lista negra de todos los perfiles criminales de alta peligrosidad que pertenecen a estas bandas, a estos grupos organizados que son combatientes hasta ilegales, y aplicar inmediatamente lo que se denominan los convenios de Ginebra. Tiene que internarlos en campos de internamiento. Eso es lo que dispone el derecho internacional, que tiene el mismo rango que la Constitución de Montecristi en estos momentos. Esto de conformidad con el dictamen 224-EE de la Corte Constitucional. Gracias, doctor Andrés Santos Espinosa. Pregunto ahora al penalista, aunque ya habló el constitucionalista. ¿No es entonces óbice para aplicar la ley, ya que estamos en un estado de guerra, como usted también lo sostuvo antes, lo que la Constitución dice en el artículo 441, que la enmienda de uno de varios artículos que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reforma se realizará O en el 442, la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique, Es decir, aquí está prohibido en esta Constitución cualquier ley, reforma o enmienda que restrinja derechos. Y ustedes están reclamando restringir derechos en función de un bien superior. ¿No dice eso contra la Constitución? No, porque estamos hablando de combatientes, bien dijo el doctor Santos, y eso aplica el Convenio de Ginebra. Y fíjese que con él venimos hablando de esto hace tiempo, porque aunque no lo conozco, lo sigo. Y yo tengo hablando de esto desde el 2020. No son delincuentes y estamos haciendo mal, porque confundimos delincuencia cuando hablamos de grupos organizados con grupos armados. Estamos hablando de combatientes. Diferenciación fundamental para empezar a hacer lo correcto sin descuidar lo necesario. Hablaba de campos de concentración el doctor Andrés Santos. ¿Cuáles? Pues hablaba de mega prisiones. Bien dijo el doctor Hidalgo, no podemos empezar siquiera si no las tenemos, ya. Pero el primer paso tiene que ser aclarar el camino. Y vaya que sí lo han hecho ambos. Cuando volvamos, más para poner en antecedentes a la audiencia, a los seguidores, sobre el modelo de El Salvador, algunos de cuyos aspectos estamos analizando.
Empezar bien por lo urgente, ahora, para liberar la justicia de la mafia, será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Otra vez, Veraz Histórico. Hace falta una voz franca, sabia, orientadora, irreverente. La vigencia de los conceptos de Gustavo Noboa Bejarano. Nosotros en el Ecuador hablamos mucho de la patria y hablamos muy poco de república. La contundencia de sus definiciones. Corremos un riesgo. Y es cansarnos. La valentía de sus señalamientos. Correa hizo un entramado jurídico con Alexis Mera, extraordinariamente bien hecho, para que ninguno de ellos vaya a la cárcel. Y las preguntas que permiten buscar la verdad. Usted me dijo que la voz del presidente no es atendida. ¿Me dijo eso o me estoy inventando yo eso? La entrevista histórica al expresidente Gustavo Noboa Bejarano. Un legado, una advertencia y un camino para el país. ¿Cómo es posible que todavía los jóvenes puedan comprar droga y se les venda droga y no pase nada? Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Nos siguen en Estados Unidos por Macro Digital, 12.000, 15.000 hogares, porque la mayoría de suscriptores ecuatorianos se conectan a esta hora en el programa. Lo reproduce en España a través de Hispasat y en varias provincias del Ecuador como Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, especialmente Galápagos. Cuando hubo rumores de que por las medidas represivas de Bukele, las pandillas en ese caso, habían dispuesto a sus cómplices disparar contra cualquiera, así les contestó. Andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Que no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. ¿Hay que pagar necesariamente el precio de ignorar la condena internacional para llegar a tener un éxito como ese? A ver, ¿la condena internacional de quién? O sea,
OEA, ONU, CIDH, defensores de los derechos humanos, en el caso de El Salvador, el Grupo Faro. Sí, la condena vendrá en la medida en que lo sepamos explicar. Nosotros estamos viviendo una situación tremendamente compleja, ¿no? Y si hay que soportarla, pero necesitamos resolver este tema. Necesitamos resolver. Señor Vera, vaya al centro de Guayaquil, vaya a Urdesa. Todo está vendiéndose, alquilándose, porque los vacunadores no nos dejan caminar. Si el gobierno nacional, si la justicia, si la policía hacen algo, no me importa el reproche internacional, porque yo voy a estar más seguro en la calle. ¿No atenta eso contra la otra parte del programa del presidente Noboa? Atracción a inversiones, seguridad jurídica, aceptación de repúblicas democráticas formales, España, Estados Unidos, Italia. A ver, yo le digo algo, si viene una compañía a invertir en agricultura y cuando quiera enviar su producto al puerto se lo contaminan, ¿qué prefiere? ¿Que no se lo contaminen o que no se lo roben? Yo no creo. Todo depende de cómo se enfoca y cómo se comunica. El dilema es muy claro. Y cuando le dijeron una cosa parecida a Bukele, que porque estaba pidiendo plata en El Salvador, esto respondió. Alguien puede decir entonces, ¿por qué están pidiendo financiamiento? Pues por todo lo que se robaron en los últimos 30 años. El dinero alcanza cuando nadie roba, pero ellos ya se lo robaron. Para que ustedes entiendan por qué aquí, a través de una de las leyes que hemos mencionado, también se está pidiendo plata a la empresa privada. Es decir, vía donaciones se crean incentivos que estimulan el apoyo a la policía, porque lo que tiene el Estado no alcanza, ni lo que nos han prestado van a financiar, donan, entregan, etc. Ahora, este plan es un plan denominado de control territorial que tenía varias fases: control territorial mismo, el 2019, oportunidad ese mismo año, inversión social y prevención del delito en comunidades, modernización, equipamiento avanzado para la Fuerza Armada y la Policía, incursión, la fase 4, penetración total del ejército en territorios controlados por pandillas y aumento del personal militar, lo que usted ha descrito, extracción desde el 2022, captura de criminales restantes mediante cercos militares y controles en comunidades, en la que están ahora. Fase 6, integración, enfoque en desarrollo social, reducción de la pobreza y creación de una nueva entidad para formación profesional y juventud. Es decir, recién al cabo del 4º año pudieron profundizar en lo que se llama recomposición del tejido social. Aquí estamos yendo al revés. Sí, estamos yendo al revés. Esa es la respuesta. No podemos ir a recomponer el tejido social si usted mañana hace un parque y al día siguiente se roban los columpios. No, si usted mañana hace un parque y al día siguiente masacran a un padre de familia que tiene relación con una banda o que tiene un problema con una banda. Aquí tenemos que construir, y este es el orden en que yo lo haría, construir las cárceles, mejorar el equipamiento en tecnología e inteligencia, paralelamente declarar en emergencia la función judicial, porque no solamente cambiar jueces y fiscales, esos lugares son unas letrinas. Así es. En donde se trabaja, no hay respeto para nadie, y una vez que podamos resolver, ya actuar en territorio, ahí sí podemos recomponer el tejido social, porque cualquier inversión en este momento en el tejido social termina en manos de quien no debe. Mejor explicado no puede ser. Volvamos a la experiencia de El Salvador en esta nota de Euronews que completa el panorama que estamos pintando. Ahí está otra parte de la fórmula que funcionó. Y aquí no es necesaria porque tiene el Ejecutivo una asamblea afín. ¿Qué funcionó? Que el pueblo sitie a los legisladores para que hagan lo que se debe. Volvemos enseguida con más. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo.
Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer. Regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase business, donde cada persona es un mundo. Música que todos cantamos o ese invento que nos cambió la vida. Protestas, celebraciones, noticias que nos dejaron sin aliento. Mirarlos otra vez es volver a sentirlo y entender cómo hemos cambiado. En De Año en Año queremos revivir todo eso contigo, porque lo que pasó también nos hizo como somos. De Año en Año. Estreno martes 8 de julio a las 9 de la noche por Teleamazonas. Vera a su manera, crítico e independiente. Emitimos desde los estudios del canal 24/7, que nos pone también en distintas cableras de acuerdo a los números que ustedes ven en pantalla, y emite el programa una hora antes. Carlos Marroquín estuvo aquí hace un par de años. Él es el encargado del programa de recomposición social en el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, una cosa indispensable, como lo recordó el doctor Hidalgo, en el momento en que corresponda, no desperdiciando hora ocupación territorial que no permanece sino el tiempo que se queda en Fuerzas Armadas y Policía ahí. Y le pregunté esto. El saneamiento de la justicia, ¿cómo lo logró? Que es la otra parte, fiscales y jueces. Yo creo que lo que se necesita en sociedades como las nuestras, las sociedades latinoamericanas, es voluntad política. Todo en El Salvador se ha hecho a través de la voluntad política, de un presidente que ha estado liderando esfuerzos que tienen que ver con el cambio radical del Estado, porque el Estado no estaba en función de los salvadoreños, estaba en función de unos pocos, y el hecho de volcar el Estado a ponerlo en función del pueblo, desde el judicial, desde el ejecutivo, el legislativo, ha dado resultados impresionantes. O sea, el liderazgo no solo fue importante, sino la señal de que esto va en serio, voluntad política. Obviamente, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas y lo dicen las recientes encuestas, donde el presidente tiene una aprobación de más del 90%. Carlos Marroquín maneja un programa que se llama Cubos Allá, que son instalaciones con esa forma, donde hay todo tipo de atención social en los territorios recuperados. Ahora, como analizábamos hace un rato, eso presupone extraer de allí a todas las influencias negativas, y si son delincuentes, ponerlos en la cárcel. Pero en El Salvador también metieron presos a 7,000 inocentes. Y cuando estuve allá les pregunté, y me dice, ¿saben quiénes eran esos inocentes, Carlos? Les dije, no. Los familiares y cómplices que los alojaban en sus casas a los asesinos, sabiendo lo que hacían, robaban y mataban. Y poco a poco tuvieron procesos más expeditos para reducirles la pena o ir saliendo. ¿Eso no es atentatorio contra los derechos humanos que El Salvador haya admitido 7,000 inocentes, entre comillas, ¿no? Aquí la figura sería cómplices, encubridores, no sé si exista todavía. Ya no hay cómplices en el derecho penal. Sí, hay cómplices. ¿Hacia encubridores no hay? Están dentro de lo que es el fraude procesal en la parte de abajo. ¿Coautores que les llaman ahora? Coautor es un tipo de autoría. ¿Sería posible eso? A ver, cuando se juzga en masa, el detalle se pierde. Y ese sí es un riesgo. Un riesgo grande, porque este país está lleno también de gente inocente que ha ido a parar a la cárcel. Ajá. A veces solo por tener mala compañía, ni siquiera por conocer que estaban cometiendo un delito. Y ahí sí, la justicia, por eso es que digo que tenemos que ampliar el número de jueces, porque como funciona la justicia ahora atorada, le es imposible actuar racionalmente. Ok. Ya ven ustedes la serie de cosas paralelas que a lo largo de estos programas
se ha establecido que deben hacerse para que pasar por la puerta abierta estrecha funcione. Presupuesto, 70 millones de dólares mínimo necesitan ahorita por emergencia la función judicial, entre otras cosas. Cuando volvamos, las conclusiones de nuestro invitado. Empezar bien por lo urgente ahora para liberar la justicia de la mafia será la única forma de creer que habrá luego un avance hacia lo importante. Si no, la oportunidad de transformarla terminará nada más en acomodarla a la visión del Ejecutivo. Construye calidad desde los cimientos. Cada casa está hecha con materiales de élite que garantizan resistencia, durabilidad y prestigio, respaldados por marcas reconocidas. Construimos con sistema constructivo sismo resistente para mayor seguridad y durabilidad. Las paredes interiores son empastadas y pintadas con pintura de caucho, resistentes al uso y al clima. Sanitarios de losa vitrificada blanca, pisos y duchas con cerámica nacional de alta resistencia. Puertas exteriores resistentes a la intemperie, cubiertas de Eternit, tumbado de gypsum o similar. Con Ambienza, tener casa propia está al alcance de todos. Desde $145 mensuales. Reconocida como constructora verde, Ambienza diseña hogares certificados con sello EDGE, garantizando eficiencia energética, ahorro de agua y materiales sostenibles. Una construcción responsable con el planeta y tu bienestar. No solo construimos casas, creamos espacios pensados para tu familia, con calidad, seguridad y bienestar. Descubre más en www.ambienza.com. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de pedir las conclusiones de nuestro invitado, doctor Juan José Hidalgo, veamos las conclusiones a las que llegó Bukele cuando aplicó su modelo. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Nosotros lo demostramos, era el país más inseguro del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio. Y claro, esa organización criminal de Brasil es mucho más grande, pero también el Estado de Brasil es mucho más grande y fuerte y poderoso que la organización criminal. ¿No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia? ¿Usted cree posible un sueño parecido aquí? A ver, criminológicamente la delincuencia nunca va a acabar, pero sí puede disminuir bastante. Y creo que sí, depende, necesita una voluntad política, pero sobre todo un respaldo del pueblo. Si el pueblo respalda la lucha contra la delincuencia y los grupos armados, podremos caminar bastante rápido. Doctor Juan José Hidalgo, gracias por acompañarnos. Con sus orientaciones y definiciones tan escuetas como categóricas. Hay invitados que no necesitan llenarse de retórica para hacer valer y relucir sus razones. Y entre las que el doctor Hidalgo rescató e hizo notar es que con las nuevas leyes, el estado de guerra permite una serie de facultades y actuaciones que antes no lo eran. Yo mencioné otra ventaja cuando comparábamos la situación que enfrentó Bukele. Aquí no hay una asamblea adversa ahora. Allá tuvo un Congreso en contra. Pero el peligro de citar estos ejemplos es que todo el mundo crea que es fácil y rápido. Esto no es soplar y hacer botella. Este ha sido un proceso muy doloroso, tortuoso, programado, planificado y pensado, incluyendo todas las aristas que hemos someramente analizado hasta conseguir los resultados de hoy. Y no pueden afirmar que sea un éxito total si la denominada recomposición del Estado o del tejido social no funciona.
si no generan empleo en El Salvador, si no crece la economía en El Salvador, si no se consolida el turismo en El Salvador, si las inversiones no van más allá de Google y 2 o 3 cosas que tienen que ver con Elon Musk. Y ese es un proceso que está bien encaminado, pero no podemos decir que sea irreversible. Bueno, aquí ni siquiera hemos comenzado. Y el doctor Juan José Hidalgo tuvo una frase que a mí no se me va a ir. Si no tenemos nuevas y mejores cárceles, ni siquiera empecemos. Concluimos el domingo con el presidente de la Corte Nacional, doctor José Swing. Hasta entonces. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.